Buenos días. En este video vamos a abordar algunos conceptos clave para introducirnos al pensamiento ético de John Harsanyi, quien es conocido como el principal pensador utilitarista del siglo XX. John Harsanyi tiene un gran peso dentro de la tradición utilitarista por sus aportaciones evidentemente al campo de la ética, pero su obra tiene un impacto mucho más allá del ámbito exclusivo de la ética. Por ejemplo, en la filosofía política, en el derecho, en la teoría de juegos, en la economía del bienestar, en el análisis de conflictos, en las políticas públicas, entre otros ámbitos. Vamos a comenzar abordando el concepto de comparaciones interpersonales de utilidad y la manera en que lo trabaja John Harsanyi. Para ello, imaginemos que tenemos aquí un conjunto de personas. De este lado tenemos a una persona que padece diabetes. Aquí tenemos a una persona sorda. De este lado tenemos a una persona invidente que tiene un bastón. Y en cuarto lugar tenemos a una persona invidente que no tiene bastón, pero que tiene un libro en braille. De este otro lado tenemos un conjunto de bienes. Tenemos un bastón, un audiolibro, una alarma luminosa y un frasco de insulina. Cuando hacemos comparaciones interpersonales de utilidad, lo que comparamos es qué tanta utilidad obtienen diferentes personas del uso o el consumo de un determinado bien o conjunto de bienes. Por ejemplo, si tomáramos este frasco de insulina y nos preguntamos quién obtendría más utilidad de ese frasco de insulina, de estas 4 personas, probablemente coincidiríamos en que este frasco de insulina le resulta más útil a la persona que tenemos aquí a la izquierda que a las demás. Si asignáramos este frasco de insulina, por ejemplo, a esta persona invidente que tenemos a la derecha, pues si esa persona no padece diabetes, probablemente ese frasco de insulina no le sería útil. En cambio, ese mismo frasco de insulina al sujeto que está a nuestra izquierda, le sería, probablemente tendería a él a asignarle una alta utilidad a ese frasco de insulina, dado que de él depende el cuidado de su salud. Cuando hacemos comparaciones interpersonales de utilidad, hacemos uso de una facultad que Harsanyi llama la empatía imaginativa. Es decir, cuando nos preguntamos qué tanta utilidad obtendría esta persona de ese frasco de insulina o esta otra de recibir el bastón, el audiolibro, la insulina o la lámpara, tenemos que, a través de nuestra imaginación, colocarnos en el lugar de cada una de esas personas para, desde su posición y considerando el punto de vista subjetivo de cada uno de esos individuos, valorar esa utilidad. Es decir, si por ejemplo, a través de la empatía imaginativa, yo puedo imaginarme que fuera yo esta persona sorda. Eh, si yo me imagino que fuera yo esta persona, entonces podría pensar qué tan útil me resultaría este bastón o qué tan útil me resultaría este audiolibro. Podría pensar, por ejemplo, que este audiolibro tal vez no me resultaría útil. En cambio, si yo fuera esta persona sorda, tal vez esta lámpara luminosa me sería muy útil. Si yo me imagino, por ejemplo, que fuera yo esta persona invidente que ya tiene un bastón, sin duda, este segundo bastón me resultaría útil tener un segundo bastón, porque podría pues reemplazarlo y cambiarlo ocasionalmente.
Sin embargo, probablemente si fuera yo esta otra persona que está a la derecha, que no tiene un bastón, este bastón me resultaría tal vez mucho más útil que a las otras personas, ya que con este bastón podría apoyarme para desplazarme. Entonces, Harsanyi parte de la observación de que estas comparaciones interpersonales de utilidad es algo que hacemos todo el tiempo en nuestra vida cotidiana. Se trata de un hecho empírico. Es un hecho que hacemos comparaciones interpersonales de utilidad una y otra vez a lo largo de nuestra vida cotidiana. A la filosofía, dice Harsanyi, no le corresponde poner en duda este hecho evidente de que hacemos comparaciones interpersonales de utilidad. A la filosofía lo que le corresponde es ayudarnos a explicar cómo es que los seres humanos nos las arreglamos para hacer tales comparaciones. Es decir, la filosofía no debe poner en duda las comparaciones interpersonales de utilidad, sino explicar cómo son posibles. El primer paso en esta explicación está en esta facultad que Harsanyi llama empatía imaginativa. La operación básica en las comparaciones interpersonales de utilidad, va a decir Harsanyi, es la empatía imaginativa. Entonces, si partimos del hecho de que los seres humanos hacemos comparaciones interpersonales de utilidad constantemente y de que estas comparaciones interpersonales dependen de una operación intelectual básica que es la empatía imaginativa, debemos observar, dice Harsanyi, a su vez, que la empatía imaginativa depende de un fundamento, de un supuesto que él llama postulado de semejanza. Dice Harsanyi con relación al postulado de semejanza. Una vez reconocidas las diferencias empíricamente dadas en gustos, situación social, educación, etcétera, entre otra persona y yo, puedo suponer razonablemente que nuestras reacciones psicológicas básicas sobre cualquier alternativa serán las mismas. Es decir, Harsanyi parte de, de un supuesto, que es el hecho de que el funcionamiento mental en los seres humanos, más allá de nuestras diferencias de edad, de cultura, de situación histórica, social, etcétera, el funcionamiento mental es similar. Este postulado de semejanza, sin embargo, es una hipótesis no empírica. Las comparaciones interpersonales de utilidad, que son un hecho empírico, nos exigen, sin embargo, hacer uso de un postulado no empírico. ¿Cómo justificamos el uso de este postulado no empírico? Para dar cuenta de ese hecho empírico que son las comparaciones interpersonales de utilidad, Harsanyi nos muestra, aunque es por lo menos 3 vías, ¿no? Para esa justificación. En primer lugar, Harsanyi argumenta que las comparaciones interpersonales de utilidad no son las únicas hipótesis empíricas que están basadas en un postulado no empírico, sino que la ciencia, de hecho, continuamente trabaja de esta manera. Lo vemos en otras ciencias, en la física, en la misma economía, como partimos muchas veces de postulados no empíricos para explicar fenómenos observables. Además, hay una justificación intuitiva, dice Harsanyi. Dos conductas idénticas de dos individuos suponen sentimientos internos semejantes. O sea, intuitivamente tendemos a asignar un mismo género de comportamientos a un mismo género de sentimientos internos. Pensemos, por ejemplo, en el tipo de comportamientos que solemos asociar a sentimientos como la felicidad. ¿Qué hace una persona cuando se siente muy feliz? ¿O qué hace una persona cuando está enojada? ¿O qué comportamientos exhibe una persona cuando está triste?
hay una cierta asociación entre conducta observable y el sentimiento interno que tendemos a asociar de forma intuitiva, pero con cierta regularidad. Además, dice Harsanyi, utilizamos el postulado de semejanza para asignar estados mentales a otros. Lo contrario sería el solipsismo. Es decir, tenemos dos alternativas. O aceptamos el hecho de que el funcionamiento mental entre los seres humanos es similar y de esa manera asignamos estados mentales a los otros individuos, o aceptamos el solipsismo. Si no estamos dispuestos a decir que existen otras mentes similares a la mía, entonces la alternativa sería, dice Harsanyi, el solipsismo. El hecho es que, o la cuestión es que, dice Harsanyi, los hechos empíricos son siempre consistentes con una infinidad de hipótesis alternativas. Si, por ejemplo, adoptáramos la tesis solipsista, entonces podríamos encontrar cierta coherencia con lo que observamos. En la tesis solipsista yo diría que todas las personas que conozco no son otra cosa sino ideas mías. Lo único que existe es mi conciencia y sus contenidos. Y todas las demás personas, mis familiares, mis amigos, mis colegas, mis alumnos, no son más que contenidos mentales míos. No hay otras mentes, solo existe mi mente y esos contenidos. Esta tesis es coherente con los hechos que se dan a mi conciencia. Claro, podemos tener ahí una explicación coherente. Si partimos de otra hipótesis, piensen, por ejemplo, que partiera de la idea de que yo soy la única persona que existe y que todos los demás son robots, es decir, los demás no tienen un estado mental propio, sino que carecen de un estado mental interno y solo existe el estado mental interno mío. Todos los demás serían robots, ¿no? Sin ese funcionamiento mental interno. ¿Esto podría ser consistente? Sí, con los hechos empíricos podría ser que sí. Yo podría pensar, por ejemplo, que mis colegas, mis amigos, mis conocidos, mis familiares son robots, no tienen un funcionamiento mental interno, simplemente actúan, ¿no? Y eso sería congruente con los hechos empíricos observables, sí. Entonces, tanto la tesis solipsista como esta otra tesis de que todos fueran robots serían consistentes con los hechos empíricos. Sin embargo, pues eso implicaría que no aceptaríamos la existencia de otras mentes, lo cual limitaría nuestra interacción y nuestra vida ética. De tal manera que si estamos dispuestos a aceptar que no estamos solos en el mundo, sino que existen otras personas, ¿verdad? Que existen otras mentes, entonces estamos dispuestos a aceptar el postulado de semejanza y las comparaciones interpersonales de utilidad. Lo que dice Harsanyi es que es incoherente admitir el postulado de semejanza para explicar que existe una realidad intersubjetiva, es decir, que hay otras personas, que no estoy solo en el mundo, y al mismo tiempo querer negar la posibilidad de las comparaciones interpersonales de utilidad. No es algo coherente, sino que una cosa lleva a la otra. Si aceptamos si rechazamos el solipsismo y aceptamos que existen otros individuos además de mí, si aceptamos que existen otras mentes, entonces tenemos que aceptar al mismo tiempo que esas otras mentes probablemente tienen un funcionamiento psicológico similar al mío y por tanto que podemos hacer comparaciones interpersonales de utilidad. Esa es la cuestión. Toda esta discusión, lo digo de paso, tiene que ver con el hecho de que en la época en que Harsanyi está abordando todo esto, existía ya en toda la primera mitad del siglo XX toda una
vertiente del pensamiento filosófico, económico, etcétera, que negaba la posibilidad de las comparaciones interpersonales de utilidad, considerando que no era una operación intelectual que tendría sentido. De ahí la importancia de Harsanyi en examinar este punto, afirmarlo y fundamentarlo. Naturalmente, dice Harsanyi, el utilitarismo no supone que seamos hábiles al hacer estas comparaciones, sino solo que en muchas ocasiones tenemos que hacerlas si queremos tomar una decisión moral. Es posible que a veces nos equivoquemos, sin embargo, se acierta generalmente. Es decir, probablemente nos equivoquemos cuando a través de la simpatía imaginativa nos colocamos, intentamos colocarnos en el lugar de cada una de estas personas. Probablemente por mucho que extienda mi facultad de empatía imaginativa, si yo no padezco diabetes o yo no soy una persona sorda o una persona invidente, puedo más o menos imaginarme lo que esta persona vive, siente y lo que le resulta útil y no. Sin embargo, la experiencia subjetiva, individual, interna, personal de ese sujeto es algo muy diferente a lo que yo pudiera imaginar. Entonces, sí, muchas veces, por más cuidado que pongamos en hacer estas comparaciones interpersonales, a veces nos equivocamos y creemos, por ejemplo, que una determinada cosa le va a ser útil a una persona y luego resulta que no. A veces nos equivocamos. Depende mucho también de la información que tengamos relativa a los gustos y preferencias de cada persona, el grado en que estamos sujetos a acertar. Sin embargo, piensa Harsanyi que aún con estas limitaciones, las comparaciones interpersonales de utilidad las hacemos todos los días y en buena medida funcionan, ¿sí? En cierto modo, tendemos a acertar en buena parte de nuestra práctica cotidiana, aunque a veces, repito, nos equivoquemos.